primera sesión de su curso, Topología en Sólidos Amorfos. Tienes hora y media. ¿Quieres que te avise que como 10 minutos antes? Que lo veo, entonces creo que no soy más o menos consciente. Entonces, ¿eres consciente de ti? Sí. A pesar de que llegué tarde, soy consciente del tiempo. Bueno, no solamente les voy a hablar de la topología, sino también geometría, pero como suena más bonito topología, pues es el nombre que prevalece. Y primero que nada, creo que, bueno, les platico un poquito qué vamos a ver. Hoy creo que no vamos a alcanzar todo, pero voy a tratar de llegar tan lejos como pueda. Primero vamos a ver las definiciones básicas de primaria de los estados de la materia. Y van a ver como es muy básico el estado gaseoso, entonces pues lo vamos a ver en una diapositiva. Y eso es todo lo que sabes sobre los gases. Digo, hay algunas cosas interactuantes y demás, pero casi todo se puede resolver con el gas ideal. Luego pasamos al estado líquido. Ahí se complican drásticamente las cosas, entonces va a ocupar unas cuantas diapositivas extra y de hecho la conclusión que vamos a llegar es que no podemos decir tanto del estado líquido. Y luego vamos a ver el estado sólido, que es un poco de lo de cristalografía y estado sólido que se conoce en general. Y con eso quiero darles de alguna manera todas las bases para convencerse de que los vidrios no deberían de existir. Y entonces pues llegamos a los vidrios, vemos que sí existen experimentalmente, revisamos un poquito las propiedades que tienen los vidrios y quizás ya ahí me voy a llevar casi toda la hora y media porque es más o menos largo. O sea, estoy haciendo un condensado más o menos fuerte de todos los resultados que hay necesarios para que se aseguren que los vidrios son algo raro. O sea, esta primera sesión los quiero convencer de que vale la pena estudiarlos. Y hay básicamente dos modelos que se trabajan en los vidrios, y uno es de esferas duras y el otro es de redes aleatorias. Entonces, al final de hoy comienzo con lo de esferas duras, lo continúo el jueves y el viernes vemos redes aleatorias. Entonces ahí vamos a empezar realmente con lo que sería la parte topológica. Comienzo con algo de técnicas de simulación que parece trivial. Lo pongo porque en particular esto de Voronoi, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, pues mi tutor me dijo así como, pues puedes encontrar vecinos con los polígonos de Voronoi como que fuera algo trivial. Y no lo es, no es para nada. Y hay cosas que parecen, bueno, las vamos a ver como que parecen inocentemente fáciles y no lo son bastante difíciles. Después vemos lo de los parámetros de orden para tratar de definir alguna clase de transición de fase en las esferas duras. La coordinación, la correlación. Intentamos ver algo de teoría de volumen libre, que es básicamente ver cuándo, si tenemos suficiente volumen, cómo se pueden mover las partículas, y eso permite o no permite una transición. De ahí se pueden incluso deducir cosas como la velocidad, cómo depende la temperatura de transición vítrea de la tasa de enfriamiento, cual es bastante sorprendente que de algo tan simple se pueda deducir. Pasamos a ver lo de Random Closed Packing, que es el modelo de transición vítrea, y quiero que discutamos si eso es realmente una transición vítrea o no. Y ya después, todo lo que sigue, Voronoi para adelante, es topología fuerte, que creo que no vamos a alcanzar hoy, así que no los asusto más con eso. Bueno, ¿cuáles son los estados de la materia? Hay gases, líquidos, sólidos y otros. Y si uno se mete a Wikipedia, dice que el plasma, no sé por qué siempre ponen el plasma como algo especial, pero hay también, digo, ya vieron en la mañana con Víctor Romero que hay al menos la transición a condensados de Bose, con ello transición a superconductividad, superfluidos, demás. Pero también dentro de los mismos sólidos hay un montón de transiciones que les llaman alotrópicas.
Y cuando digo un montón, es de verdad un montón. Hay algunos sólidos que tienen 17, 19 fases alotrópicas y la dificultad está en que no saben cuál es la cuál es la fase estable. Y como curiosidad, hasta ahora las simulaciones para saber en un conjunto de moléculas cuál es su estado de mínima energía, lo han logrado resolver exactamente, o sea, numéricamente pueden ir a muchas moléculas, pero exactamente, o sea, tener certeza de cuál es el mínimo global, solo hasta 6 moléculas, lo cual es bastante doloroso de alguna manera. Pero digo, ahí hay muchísimas posibilidades de transiciones, seguramente los que hacen partículas tienen otros tantos, pero no me importan. Los que están comunes en nuestra vida son el gas, el líquido y el sólido. Y creo que con eso tenemos para sufrir con las transiciones de fase y los estados de la materia. Bueno, el primero, como les decía, es fácil y es un poco una burla el que ponga ahí la deducción, pero está toda la deducción de cómo obtener la ecuación de estado del gas ideal y ya con eso tienen absolutamente todo, ¿no? Del gas ideal. Para deducirlo, nada más tienen que encontrar los estados, la densidad de estados posibles y pueden ver rápidamente que la densidad de estados posibles va como el volumen para una partícula en una caja. Entonces, para n partículas en una caja va como el volumen a la n y luego utilizando las reglitas que aprenden en física estadística, pues obtienen que la función de Helmholtz va como menos kt logaritmo del volumen a la n, más cosas, pero las cosas ya no nos importan porque como queremos la ecuación de estado, pues eso hay que derivarlo con respecto al volumen y todas las demás cosas se van a ir a cero y ya, se tiene la ecuación del gas ideal rápido y sencillo, ¿no? Entonces, es realmente una burla que es extremadamente fácil. Y cuando uno pasa al siguiente nivel, o sea, aquí tenemos una definición más o menos bonita, son un montón de partículas que no interactúan. Y ya, ¿no? En este caso, cuando pasamos al líquido, ya no tenemos una definición tan bonita. Y de hecho, para mi gusto, la definición de primaria es la más acertada. Y es que tiene volumen definido, pero no forma definida. Y si uno se mete a ver los libros, hacen esfuerzos por definir un poco más profundamente qué es un líquido, pero no hay claridad. Y de hecho, creo que la forma de tratar de entender qué es un líquido no es a través de una definición de qué es el líquido en sí, sino a través de estudiar la transición entre el gas y el líquido. Entonces, el típico ejemplo que se ve es la ecuación de Van der Waals, que los quiero retar como tarea que grafiquen eso en la computadora, la ecuación de Van der Waals. Si toman directamente esa ecuación de Van der Waals, van a sufrir un rato. O sea, unos siempre te lo ponen en los libros de texto de esta manera bonita, o quizás como estos de acá, ¿no? Como esta versión, que es muy bonita y simple. Lo hice en mi computadora, así que no es una caricatura, es de verdad tomar la ecuación de Van der Waals y sacarlo. Pero si lo quieren graficar con eso, lo que se van a encontrar, primero dense cuenta que lo puse aquí graficado con log B, porque si no lo hacen con log B, esas ondulaciones, que son las importantes, miden casi nada. Entonces uno está jugando un buen rato en la computadora, variando los diferentes rangos de volumen, donde eso debe de pasar, y ve como que se comporta igualito que el gas ideal todo el tiempo, porque es demasiado chiquito. Entonces lo que tienen que hacer es pasar a una versión que no tenga unidades. Y en esa que no tiene unidades, que la tienen que pensar en términos del punto crítico, ya no es tan difícil graficarlo. Entonces es una tarea real para que lo intenten. No, o sea, si no lo piensan, se van a tardar 40 minutos jugando con la computadora sin lograr hacer una buena gráfica. Si lo piensan, pueden hacerlo en 5 o 10 minutos, pero... bueno, aquí lo muy importante es que pues, se encuentra algo que va a caer y de repente sube. Y eso debería de generarles un conflicto porque pues, no puede... O sea, eso significaría que cuando ustedes
comprimen de alguna forma, no estarían haciendo trabajo sobre el sistema, sino el sistema sobre ustedes de alguna manera. Y eso deberían de sentirlo como una violación a la segunda ley, que no siempre es verdadero que eso sea una violación a la segunda ley. Si ustedes toman un globo, pues el globo pueden hacer justamente eso. O sea, cuando lo comprimen, el globo no va a liberar calor, sino va a absorber calor, ¿no? Entonces, no siempre es una violación a la segunda ley. Sí como volumen, pero no como en 2 dimensiones donde podrían jugar con el globo en el estirarlo y contraerlo. Entonces, ya lo puse aquí con... no me deja... No lo encuentro... Acá está. Lo puse con rojito esta parte, que es de alguna forma la parte prohibida, porque violaría la segunda ley. También piensen un poquito por qué viola la segunda ley, no es difícil y supongo que ya lo vieron además. Pero nos queda el resto de la curva esta, que no viola ninguna ley física. Entonces, en principio, pues si uno toma, no hice aquí la deducción del gas de Van der Waals porque es bastante más largo. Supongo que ustedes lo hicieron en algún punto de sus cursos de física estadística en la carrera. Pero suena todo lo que se toma para deducir el gas de Van der Waals suena bastante plausible. O sea, simplemente tienen interacciones de corto alcance con un potencial parecido al de Lennard-Jones, o sea, que se haga 0 a infinito y que sea muy grande a una distancia menor que una distancia mínima. Y luego hace unas asunciones que no son tan duras, como que el número de colisiones que puede haber a la vez. Eso significa que durante el tiempo que está colisionando 2 partículas llegue otra. Eso no lo permite, solo permite, entonces si son como esferas duras, pues el tiempo de colisión es realmente muy corto, así que es muy muy razonable las suposiciones del gas de Van der Waals. Sin embargo, baja ahí bastante y luego por el otro lado, si venimos desde el gas, pues va a subir un bastantito más de lo que sucede cuando se hace experimentalmente. Cuando se hace experimentalmente, viene por aquí el gas, cuando se comprime y en algún momento ¡pac!, se pasa al otro lado, ¿no? No lo hace instantáneamente, pero para los tiempos que se consideran para que entre en equilibrio el sistema, pues casi como si fuera instantáneo. Entonces pasa por aquí relativamente rápido y uno se tendría que preguntar qué sucede en esta zona, ¿no? Luego se puede demostrar que la elección de dónde se va a cruzar tiene que ser con que las 2 áreas que cubren esta línea sean del mismo tamaño, que le llaman la construcción de Maxwell. Pero nos sigue quedando esa duda de qué sucede en estos casos, ¿no? La conclusión es que lo que tenemos ahí son estados metaestables. Voy a tratar de ponerlo viendo la energía de Helmholtz. Entonces, si uno deriva la energía de Helmholtz, van a tener la presión, ¿no? Entonces, la derivada de la energía de Helmholtz como función del volumen es la presión. Entonces, si yo tomo en general, fíjense, esta energía de Helmholtz tiene, por ejemplo, perdón, quién sabe qué hice, esta de aquí, que es solamente otra temperatura. Si yo tomo una recta tangente para saber la presión, ¿no? Sería la pendiente de eso, pues para una pendiente solo tengo una recta tangente, ¿sí? O sea, no puedo ni tocar 2 puntos ni meterlo en 2 lugares la recta esta. Entonces, si yo fijo mi presión, voy a tener un volumen nada más. En este caso de aquí, si yo fijo mi presión, puedo tener 2 volúmenes. Ese es el punto de transición de fase, ¿sí? Pero el hecho de que haya subido y luego bajado y luego otra vez vuelto a subir, pues nos implica que debo de yo pasar de esta presión luego pasa en algún punto, fíjense, aquí es como puedo tenerlo incluso como 0 y aquí también como 0 y entre medio pues tengo que
cruzar por todas las posibles pendientes, ¿sí? Y lo mismo para este lado y para el otro también. Entonces, eso significa que si yo fijo una pendiente, debería de tener 3 posibles valores de presión, que corresponden a, si me regreso, que corresponden a dónde cruza esta cosa de aquí. Entonces, si yo hago diferentes cortes, voy a tener que cruza por aquí, por este punto que está prohibido y por este de acá, ¿ok? Entonces, lo que puedo deducir de solo ver cómo se ve la energía libre de Helmholtz cuando voy cambiando la temperatura, es que hay algún momento donde tengo la posibilidad de tener varios volúmenes para una misma presión, ¿sí? Posibles. Uno de ellos ya vimos que está de alguna forma vetado por violar la segunda ley, pero los otros 2 no. Entonces, tengo chance de tocar 2 puntos en la gráfica con una misma pendiente, pero necesito 2 rectas para lograrlo. Solo hay una que pasa de alguna forma bonito por 2 puntos a la vez, siendo una sola recta, ¿sí? Entonces, esa es de alguna manera la especial. Los otros no son tan especiales y de alguna manera me implicaría como dar un brinco entre rectas, pero no hay nada que me lo prohíba, ¿sí? Ok. Entonces, regresando a lo de la transición normalita. Si yo, a ver, lo voy a poner aquí. Si yo tengo mi cruce de donde me generan las áreas iguales, y voy cambiando, aquí se ve, voy cambiando para diferentes valores de temperatura, pues esta cosa se va deformando, entonces me da diferentes lugares donde se da la transición, ¿ok? Eso uno se puede preguntar y deberían de preguntarse qué forma tiene, qué forma va a cubrir. ¿Por qué? Porque sé que donde tenga esos puntos, pues tengo una transición de fase. Donde ya no estén esos puntos, pues ya no hay transición de fase, ¿ok? Y se ve que si uno sigue las curvas, en algún momento esta curva ya no cae, entonces queda como planita o sea, no genera ningún máximo o mínimo por ahí, ¿ok? Entonces debe de en ese punto desaparecer la transición de fase, ¿no? Entonces a ese punto le llamamos punto crítico. Que por cierto es quizás más difícil calcular dónde las áreas son iguales que dónde deja de haber máximos y mínimos, porque a dónde deja de haber máximos y mínimos es simplemente pues, sacar la derivada de la presión, igualarla a 0, y con eso pues, ya tenemos cuándo hay máximos y mínimos, ¿no? Les va a salir una ecuación cúbica al final, que pueden igualar cuando el radical desaparece y entonces tengan una sola solución, ¿no? Esta de aquí es esa de los máximos y mínimos, es esta de aquí, que estoy pasándola, o sea, recorre todos los puntos mínimos de este lado y una vez que llega al punto crítico pasa a recorrer todos los máximos. Esto se llama espinoidal. Es fácil de calcularse, se puede calcular exactamente. Luego la otra, la binodal, no hay una manera fácil de calcularla. Entonces uno tiene que hacerlo numéricamente para calcular dónde se igualan los potenciales químicos, ¿no? Que es las áreas estas. Entonces por eso es que de la espinoidal puedo obtener una curva incluso sobre temperaturas que ya no podrían existir, mientras que la otra tiene que ir sobre los puntos que realmente están registrados, pero las dos coinciden en el punto crítico, que es en el fondo para lo que nos sirve esta clase de curvas. ¿Ok? Interrúmpanme si tienen dudas, ¿eh? Ok, ahora, como aquí tenemos un punto que es pues interesante, deja de haber transiciones de fase, es natural que se pregunten qué sucede cerca de ese punto, ¿no? En un caso, si lo piensan físicamente, ¿qué es lo que se ve? Tienen un vapor que lo comprimen
y empiezan a formar gotitas de agua. ¿Cómo se forman esas gotitas de agua? Todavía todavía no se los he explicado, pero se empiezan a formar gotitas de agua. Y en algún momento dejan de formarse gotitas de agua. O sea, yo presiono y se va a ver como una especie de nubecita. Quizás debí de haber subido aquí un video. Lo pongo el jueves primera hora para que vean cómo se ve. Cuando ustedes incrementan la presión suficiente, deja de haber una transición de fase y entonces solo se ve cuando ven o sea, si ustedes ven en una fábrica cuando forma esas bocanadas que le dicen vapor de agua, pero en realidad no es vapor, son un montón de gotitas, se ve claramente blanco y muy denso, o sea, no pueden ver a través de ello. En el caso donde ya cruzan el valor crítico, lo que sucede físicamente es que se empieza a ver como borroso, como que tuvieran cada vez más, no sé si es astigmatismo o cuál de los dos, pero como que tuvieran más problemas de vista cada vez más, o ya tomaron muchas chelas y de repente se ve así, que en algún punto ya se ve tan borroso que no se ve, pero no hay ningún momento donde haya ese brinco de transición de fase, ¿no? Y eso tiene otra consecuencia. Cuando yo formo las gotas de agua, necesito liberar calor. Ajá. Entonces, porque si no, las gotas tendrían demasiada energía. Entonces, cuando se transforma en gotitas de agua, va a soltar calor. Entonces, el recipiente que lo contenga, cuando yo lo presione, me va a soltar calor, que es el calor latente, ¿sí? Y está directamente relacionado con el brinco que va a dar entre un punto y el otro, ¿ok? Bueno, entonces, si yo incremento suficiente la temperatura, dejo de poder ver eso. Y eso, pues, debería de generarles un conflicto. O sea, yo puedo darle la vuelta a no tener ese calor latente y a no tener ese punto donde bruscamente cambian las condiciones. Entonces, quiero saber cerca de ese punto cómo se comporta el sistema. Y hay unas cosas que les llaman exponentes críticos que vienen porque si uno revisa varias cantidades, entonces aquí puse dos de ellas, uno le llamé parámetro de orden, que es simplemente el volumen que se tiene cuando está en estado líquido menos el volumen que se tiene cuando está en estado gaseoso o al revés, eso no importa, como función de la temperatura. Cerca de la transición de fase, ¿no? Y el otro que puse por acá es cómo se ve la presión como función del volumen, pero quitándole el volumen crítico y la presión crítica, ¿ok? Y pueden encontrar algunos otros, ¿sí? Tu gráfica de la izquierda, ¿qué son las curvas? Ahorita lo digo. Otro muy interesante son las correlaciones. La longitud de correlación también tiene un comportamiento crítico y de hecho eso que tenga una ley de potencias clara en la longitud de correlación es lo que hace que haya gotitas de todos los tamaños y por lo tanto se vea blanco el vapor de agua y también por lo mismo con otra explicación un poco rebuscada, pero la idea de fondo es la misma, es la razón por la cual la leche se ve blanca también. Entonces, ¿qué son las gráficas? Entonces, el negro y el azul son directamente tomar estas cantidades, o sea, el volumen como función de el volumen menos el volumen crítico, perdón, la presión menos la presión crítica como función del volumen menos el volumen crítico, utilizando la ecuación de Van der Waals. Y lo mismo para el otro, o sea, la diferencia entre los dos volúmenes como función de la temperatura, ¿no? Entonces, en el de los dos volúmenes quizás no se entiende tan bien, pero yo sé que esta curva va de este volumen a este volumen por acá. Entonces tomo esa distancia y eso es para una determinada temperatura. Si subo la temperatura, pues va a ir cambiando la distancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide ese corte, digamos, como función de la temperatura? Y los colores rojos serían las leyes de potencia con las que se aproxima, ¿no? Entonces, uno puede calcular que en este caso debería de ser un exponente 1/2 para el Van der Waals y en este caso debería ser un exponente 3, ¿no? Y pues uno lo sustituye, lo ajusta y ve que pega más o menos. Si yo me alejo de la temperatura
crítica, ¿no? Entonces, esta era la T menos T crítica, aquí me equivoqué. Entonces, si yo estoy dentro de la temperatura crítica, se ve que pega bastante bien, pero si me voy alejando, ya no coinciden tan bien, ¿no? Eso sucede en general con estas, también con el coeficiente la longitud de correlación y otros exponentes que se pueden ir buscando. Lo interesante de esto es que el que existan estas leyes de potencia invoca como en matemáticas la ley de potencias por excelencia, que es el de la dimensión fractal. Entonces, como que de alguna forma da la impresión de que debería de ser fractal el sistema, y luego hacen pruebas con una cosa que le llaman renormalización, que de alguna forma es considerar que sí el sistema es como fractal, y entonces puedo yo sustituir mi tesela que voy a ir reescalando cada vez y obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces, de alguna manera, el que haya estos exponentes críticos hace sentir, no lo asegura, pero hace sentir que debe de haber un comportamiento fractal, ¿ok? Y no me quiero cansar de insistir que a partir del punto crítico deja de haber una transición de fase, ¿no? Entonces, el punto crítico es un momento donde se tenía, si uno está debajo de o sea, si tiene temperaturas abajo del punto crítico, entonces va a presentar una transición de fase y con calor latente, o sea, de primer orden. Y si uno aumenta la temperatura por encima del punto crítico, desaparece esas transiciones de fase. En el punto crítico se puede mostrar que la transición es de segundo orden. Quiero que lo recuerden muy bien porque luego viene la discusión sobre los vidrios y sucede lo mismo. ¿Ok? Vamos. Ya más o menos entendemos que podríamos definir el estado líquido no por algo en sí del estado líquido, sino porque hay un brinco entre el gaseoso, que entendíamos razonablemente bien, hacia algo más. Y ese algo más le llamamos estado líquido. ¿Ok? Ahora nos tenemos que preguntar cómo se da ese proceso de irse formando las gotitas de agua. Entonces aquí pongo, esto de aquí es una cámara de niebla, y por allá hay una simulación de una universidad en Austria, me parece. Como ven, en la cámara de niebla, o sea, es muy visible las rayas que salen. ¿Y de qué tamaño son las partículas que están provocando eso? Son, por supuesto, totalmente invisibles, son del orden de nanómetros. No deberíamos de poderlo ver, ¿no? O sea, si solamente golpea algunas moléculas, no debería de tener algún efecto visual. Pero la perturbación que produce, de alguna manera, hace que automáticamente brinque de ser moléculas sueltas a ser gotas, y de gotas de tamaño macroscópico, o sea, de quizás micras o llegándole a milímetros. No es que salga un litro de agua. Es una pregunta, ¿y la tensión superficial? Lo voy a incluir. Pero se forman, o sea, sí son macroscópicas en ese sentido, ¿no? De que son visibles ya, entonces tienen varias decenas de miles de moléculas al menos. Y en el otro hacen una simulación con lo que vamos a discutir enseguida. Entonces, la idea clave de esto de la formación de gotitas es justo, como decía Patti, pensar vamos a pensar cuánto trabajo o cuánta energía nos cuesta mantener una gota. Y eso depende, en primer lugar, de la tensión superficial, ¿no? Entonces, el primer término que puse por acá, de cuánto nos cuesta mantener una gota, tiene que ver con la tensión superficial. Luego, hay un término que tiene que ver con la diferencia de presiones entre el que estaba en forma de gota o el que estaba en forma de gas. Y luego un término que es todas las moléculas menos las diferencias de potenciales químicos que se tienen en un caso y en otro. Luego, haciendo un poco de termodinámica, jugando un poco con las ecuaciones
las decenas de ecuaciones que tenemos y asumiendo que el líquido es incompresible, uno puede deshacerse finalmente de este término y poner los potenciales químicos, los dos en términos, porque aquí tenemos la presión en el estado líquido y no la presión del gas. Entonces eso de la presión en el estado líquido es difícil medirlo, entonces nos conviene pasarlo todo en términos de la presión y la temperatura del gas. Entonces, finalmente uno se deshace de este término al cambiar esta presión del líquido por la presión total y nos queda esta ecuacioncita muy sencillita. El término de la tensión superficial es la tensión superficial multiplicado por la superficie de la gota. La superficie de la gota va como 2/3 del número de moléculas que tenga la gota. Entonces, pues todo lo pueden, pensando que la diferencia de potenciales químicos es una cantidad que no depende del número de moléculas que haya y la tensión superficial tampoco depende del número de moléculas que haya. Entonces, pues tenemos ahí una constante que multiplica n a la 2/3 menos otra constante que multiplica n, que se ve como esta cosa de aquí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo bonito de esta cosa? Es que podemos entonces, bueno, se ve que hay un máximo y eso significa que si yo tengo una gota que mida menos que este máximo, pues lo que me va a suceder es que yo voy a tener, o sea, me va a costar más trabajo mantener la gota viva, porque para mantenerla, o sea, para incrementarla tengo que incrementar la energía, para incrementar el tamaño de moléculas que tiene la gota. O sea, piénsenlo como que tienen una especie de saco y en ese saco van a ir metiendo moléculas. Bueno, lo que nos dice esto es que el saco lo tienen en algunos casos como volteado y entonces meter moléculas es en realidad imposible. Lo que es más fácil es sacar las moléculas porque eso les reduce la energía. Entonces, si yo comienzo de este lado de la gráfica, voy a terminar evaporando la gotita. Pero si yo comienzo de este lado de la gráfica, va a ser lo contrario. O sea, me es más fácil meterle más moléculas, eso reduce la energía. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo está ahí la parte de la tensión superficial, porque el número de moléculas que tenemos en la superficie va como 2 al n a la 2/3. ¿Sí? Y eso es lo que nos da ese máximo, que nos hace que exista un valor a partir, o sea, si tenemos más moléculas que eso, va a ser más fácil que el sistema siga creciendo a que se evapore. Lo que podemos pensar como que yo logro por alguna razón pegar un conjunto de moléculas, por ejemplo, perturbándolo, pasándole una partícula cargada, que empuja a un montón, las golpea y hace que se compriman en una zona y formen una gota suficientemente grande. Si forman esa gota suficientemente grande, entonces la gota va a crecer, ya no va a evaporarse, es lo más probable. ¿Sí? Ok. Si uno ahora sustituye, simplemente saca de aquí como queremos el máximo, pues podemos derivar esto con respecto de n, despejar la n y entonces tener el valor de ese máximo. Ven que depende de la diferencia de potencial químico entre el líquido y el gaseoso. El gaseoso prácticamente no cambia con la temperatura, pero el líquido sí va a cambiar razonablemente con la temperatura. De hecho, cambia como t cuadrada. Entonces, eso significa que si yo sigo, cambia como 1 sobre t cuadrada, eso, la diferencia. O sea, como menos 1 sobre t cuadrada. Entonces, si yo sigo creciendo, si yo sigo reduciendo la temperatura, lo que me va a suceder es que en algún momento esa n se va a volver 1. Entonces, ¿cuánto es el tamaño a partir del cual la gota va a crecer hasta infinito? Es una molécula, es decir, no va a haber estados metaestables. Ya con eso estaríamos de alguna forma mostrando que hay algún punto
en la temperatura, o sea, si yo bajo la temperatura de mi gas suficiente, lo que voy a obtener es un sistema donde el tamaño que me produce la nucleación es 1, ¿ok? Entonces, hay algún momento donde deja de haber un tamaño mínimo de lo que le llaman la semilla, ¿ok? Entonces, antes de eso, yo tengo que forzar o puedo poner una gotita de un tamaño adecuado y esa gotita va a crecer solita. O lo tengo que forzar cambiando la presión del sistema. ¿Ok? Ok. Quería mencionar esto solo porque es interesante, pero en este curso no nos interesa, ¿no? Entonces, en este curso no es importante, pero también hay que pensar en la otra dirección. Cuando lo que está uno haciendo es metiéndole calor, y entonces empiezan a aparecer burbujas. El cómo analizarlo es algo más complicado, o sea, sí es más talachudo, pero conceptualmente es muy parecido. Solamente se cambia que las moléculas que van a llegar a la burbuja tienen que moverse dentro de un líquido y por lo tanto se tienen que mover como partículas brownianas con una velocidad de difusión, etc. Es difícil definir dónde termina y dónde comienza una burbuja en el caso de burbujas. En el caso de gotas es un poquito más fácil que en el caso de burbujas, pero las ideas de fondo son las mismas. Lo interesante es que es realmente útil, se puede lograr calcular absolutamente todo en este caso también. Lo interesante es esta cosa del boiling crisis, que lo acabamos de descubrir en el curso, bueno, acabamos hace un par de meses, que existe. Para mí era como una pregunta, ¿qué sucede cuando uno pone en una olla a calentar agua? Entonces van a empezar a aparecer gotitas, primero aisladamente, y de repente en algún momento hierve el agua, ¿no? Entonces hierve en el sentido de que lo entienden los cocineros. O sea, cuando uno dice, espérese a que hierva el agua para poner la pasta en el agua hirviendo, no es cuando aparecen las primeras burbujitas, esperan a que esté como moviéndose mucho, ¿no? A eso se llama boiling crisis o crisis de ebullición o algo así. Lo muy interesante de esta cosa es que es muy útil para transferir calor, porque si uno no tiene burbujas, las burbujas se mueven muy rápido por convección, a diferencia del líquido. Entonces, cuando uno empieza a aumentar la potencia de la placa con la que caliente su agua, pues va a crecer a una velocidad el flujo de calor entre la placa y la parte de arriba. Pero una vez que empieza a hervir el agua, pues esto crece mucho más rápido. Hay algún punto donde eso deja de suceder, donde deja de crecer y empieza a decrecer. Eso es ese momento donde empieza a tener es lo que llaman hervir los cocineros, ¿no? Decae hasta un punto donde hay una capa de aire entre el líquido y el agua, y después suben la temperatura y va a seguir subiendo el flujo de calor. Es súper importante esto porque, pues, ¿cómo creen que generamos electricidad? La generamos así. Entonces, casi todos los métodos para transformar energía en electricidad, cualquier tipo de energía en electricidad, incluyen esto, excepto quizás celdas solares, pero de ahí en fuera, casi todos lo que hacen es, en alguna parte del proceso, meten el calor en agua y es con esa convección y con ese transporte de calor que generan la electricidad. Entonces esto se vuelve muy importante porque pueden decidir, aquí va a ser más eficiente la producción de electricidad que aquí, sin duda. Entonces, y también que aquí. Entonces hay que llegar al punto máximo de esto. Y eso se puede calcular con percolación hasta donde vimos. Esperemos poderlo mejorar en el futuro. Ok, bueno, eso ya era todo sobre la introducción de líquidos. Vamos ahora sí a los sólidos. Si uno le pregunta a un niño qué significa un sólido, va a decir que tiene volumen y forma definidos.
Si uno le pregunta a un físico del estado sólido, va a decir que es un cristal, ¿sí? Y para los de estado sólido, esos son los sólidos. Y todo lo demás, o sea, esta mesa, este piso, el pizarrón, lo que cubre, o sea, prácticamente todo, excepto el metal aquí, prácticamente todo serían líquidos, porque no son sólidos. No tuvieron esa transición, entonces lo único que sería sólido en este salón creo que serían los metales. E incluso en algunos casos no me queda completamente claro que los metales serían sólidos. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues porque es lo que dice la teoría y cuando uno lo hace con cuidado es lo que se encuentra. Entonces, hasta ahora vimos el gas y vimos cómo se pasa de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, también vimos cómo se pasa en esta parte de aquí. Y ahora lo que queremos ver es cómo pasar de aquí a acá. ¿Ok? Si uno pasa lentamente, uno espera que el sistema va a entrar en equilibrio, porque le va a dar chance de acomodarse al sistema. Entonces, es una creencia, no está probado. Como les dije, solamente se tiene probado hasta 6 moléculas, pero es una creencia grande y las simulaciones numéricas y también los experimentos lo muestran así, que los sistemas de menor energía son los cristalinos. Por lo tanto, esperamos que cuando bajamos la temperatura, estamos quitando energía, debería en el equilibrio, formar un cristal. ¿Sí? Eso es lo que esperamos. Una pregunta. Estamos hablando de transiciones de fase termodinámicas, que no todas las transiciones de fase son termodinámicas. Sí, y vamos a llegar a la discusión de las no termodinámicas. Ok, bueno, por otro lado, tenemos hasta ahora como conocimiento analítico básicamente la ecuación de Van der Waals y lo de nucleación. ¿Sí? Todo lo demás que hay, bueno, y también podrían ver lo del paramagnético, ferromagnético del modelo Ising, y de ahí en fuera probablemente no tienen muchos más ejemplos de transiciones de fase. Y en particular para una transición de las típicas líquido-sólido, pues como que nos daría ganas de basarnos en la otra que es del mismo estilo, bajando la temperatura y pasando de un fluido que no tenía interacciones a uno que tiene interacciones. Pues ahora vamos a pensar que algo similar debería de ocurrir entre un fluido que tiene interacciones y el sólido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues uno empieza a extrapolar esas cosas. Por cierto, puse aquí otra versión de estudiar lo de las fases posibles. Creo que es más intuitivo hacer esto, nada más que quería hacerlo no con la energía de Helmholtz, sino con la energía de Gibbs, pero no me dio tiempo de graficarlo, entonces como no me quería piratear desde el inicio una imagen de internet, pues no, por eso puse la de Helmholtz antes que la de Gibbs, pero es una bonita forma también. En este caso, creo que puedo mejor así. Bueno, tiene una curva de este estilo, entonces tiene como una parte subida aquí, y luego hay un máximo y luego decae, ¿no? El máximo corresponde a ese otro punto que era prohibido en la de Van der Waals. Y el mínimo global pues sería el punto estable, el mínimo local sería el punto metastable. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, lo que estamos diciendo aquí es, si yo le doy un empujón suficientemente grande para superar este gap de energía libre de Gibbs, pues voy a caer en el mínimo global. ¿Okay? Si uno va cambiando la temperatura, ¿no? Entonces esta era la temperatura alta, si voy bajando la temperatura, en algún momento mi volumen va a cambiar cuál es el que tiene el mínimo, ¿no? Esto es realmente una caricatura, no es así la gráfica, en algún momento de hecho tiene que ser planito, pero bueno, se ve más o menos así. Ok, entonces esperamos que esto de aquí, que es de la ecuación de Van der Waals, se cumpla igual para la transición líquido-sólido. Que aquí quiero mencionar
que ya deberíamos de sospechar que no va a ser igual, porque tenemos que hay todas las posibilidades de metaestabilidad, de líquido a gas, de líquido a sólido, de gas a líquido, de gas a sólido, pero no hay las del otro lado. O sea, no, experimentalmente, hasta donde yo sé, no hay ejemplos de metaestabilidad de sólidos que sean sobrecalentados y que uno los perturbe y se derritan o se gasifiquen. Eso no lo he visto, y como que el hecho de que sea al menos raro verlo, pues debería de poner las alertas de que no va a ser exactamente lo mismo, pero pues confiamos en que va a ser similar y por lo tanto tomamos las mismas ideas. Entonces, las mismas ideas decían, tómate una semilla, que era una gotita pequeña, y si supera cierta cantidad, va a nuclear automáticamente. Luego uno va y hace los experimentos y pone un líquido sobreenfriado y le pone una semilla de cierto tamaño y eso pasa. O sea, cuando yo le pongo al agua a menos 10 grados un pedacito de hielo, lo que va a suceder es que va a empezar a crecer el hielo espontáneamente. Se ve espectacular. De hecho, creo que por aquí tenía, sí, se ve así, ¿no? O sea, ahí uno pone una semilla o genera una perturbación, en el caso de la botella genera una perturbación y empieza a crecer el hielo automáticamente. Y esto se puede hacer sobre un sinfín de líquidos posibles. Si uno hace cálculos, aquí en lo personal creo que son un poquito menos, o sea, las suposiciones que van haciendo son un poquito menos creíbles. Son más aceptables, pero sí un poquito menos creíbles. La idea es básicamente el poner, o sea, tienen un elemento y va a llegar una partícula y esa partícula puede pegarle o no pegarle al sólido. Si le pega, entonces pues, la energía que va a transferir lo hace aleatoriamente con una distribución gaussiana dependiendo del ángulo con el que llegaría a pegarle, y eso puede transferirle suficiente energía a una molécula como para arrancarla o no, y si no la transfiere automáticamente se debe de formar el enlace. Lo que es un poquito como fuerte aquí que no sé si aceptarlo, es que los enlaces no pueden salir en cualquier dirección químicamente y no pueden salir cuantos enlaces que uno quiera. O sea, salen una cantidad de enlaces fijos. Entonces, le tienes que pegar como en la buena dirección y a la buena molécula, porque si ya está llena, pues no vas a ser atrapado por ella. Y eso no lo consideran. Hay algunos, no en esta fórmula, hay algunas cosas, algunas simulaciones numéricas que sí lo hacen, entonces van creciendo, como se ve en la imagen de aquí arriba, va creciendo el cristal así y solamente se puede pegar en los que están libres y no solamente están libres, sino además hay un ángulo de preferencia, entonces si no le pegan ese ángulo, no forma el cristal. Pero en fin, el caso es que se llega a una ecuación que esta es la temperatura de transición, la tensión superficial del líquido, el volumen molar, la diferencia entre la temperatura a la que esté el sistema y la temperatura de transición, y esto es el calor latente de transición, ¿no? Entonces, lo que es importante es que, otra vez, todo esto son de alguna forma constantes, excepto por la 1 sobre T, que otra vez está ahí abajo molestando. Lo que nos está diciendo es, otra vez, si yo sigo bajando la temperatura, va a terminar siendo, o sea, yo lo que estoy haciendo es, esta es la diferencia entre la temperatura de transición y la temperatura de mi sistema. Entonces, si yo sigo bajando la temperatura, lo que va a suceder es que cada vez el radio de la semilla va a ser más pequeño y entonces debería de tener yo una temperatura mínima a partir de la cual ya no puedo tener el sistema líquido. Y esto es la parte súper importante. A partir de esa temperatura yo ya no puedo tener el sistema líquido, debería de cristalizar. Y si no cristaliza, pues es que algo está mal, ¿no? En todo lo que
en todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, si bajamos suficiente la temperatura, todo debería de cristalizar. Y aquí es donde nos genera el shock, porque no todo cristaliza, ¿no? Como les dije, aquí casi nada cristaliza. Entonces, hay ahí un problema, pues, digamos, de la física estadística clásica con el que no podemos. Ok, entonces voy a moverme un poquito sobre la tangente. Ya vimos la parte termodinámica. Ahora quiero ver un poquito sobre la estructura, que es lo que queremos estudiar en el fondo. Entonces, para estudiar la estructura de los materiales, tenemos básicamente 3 herramientas, que son más o menos la misma herramienta aplicada a diferentes materiales. Entonces, herramienta 1 es rayos X, herramienta 2 es dispersión de neutrones y herramienta 3 es espectroscopía Raman. Y también hay esta Mauer no sé qué, que es extremadamente parecida a la espectroscopía Raman. En el fondo, lo que hacen las dos primeras es calcular cuál es la estructura de nuestro sistema. Entonces genera un patrón de difracción que se ve como este de aquí. Este es con una de neutrones, porque es mucho más efectiva la dispersión de neutrones que la de rayos X sobre un sobre un cristal de sal. Y se ve, o sea, a simple vista se ve que están arreglados de forma cuadrada, como en pedacitos de cubo, ¿no? Y lo gira uno y lo que obtiene es, si uno le aplica la transformada de Fourier a eso, o más bien la transformada inversa de Fourier a eso, puede recuperar la estructura del sistema. Y básicamente lo que nos está diciendo es cuántos enlaces tiene cada uno de mis átomos. Eso es la información importante. Entonces, si uno se va a los cálculos químicos, que yo no los pienso hacer, no sé cómo hacerlos, bueno, sí tengo idea de cómo hacerlos, pero sé que es latoso, o sea, es meter la ecuación de onda para resolver si uno mete cierta presión con un cierto tipo de enlaces, o sea, que compartan una cantidad de electrones, cuál es el número de enlaces que se va a formar, pues les da no muchas posibilidades, entonces se pueden formar pocos enlaces, 2, 3 o hasta 4 enlaces, cuando el amarre es muy fuerte, pero si uno tiene más enlaces, ya no puede ser el amarre fuerte, porque compite entre enlaces el amarre y entonces de alguna forma deja de ser fuerte. Es decir, cuando uno tiene enlaces no covalentes, puede tener más enlaces que cuando uno tiene enlaces covalentes. Lo típico es cadenas de 2 o 3 cuando forman estos tetraedros, ¿no? Entonces, son los 3 más típicos, los 2 más típicos casos de enlaces covalentes. Luego hay la posibilidad de 12 vecinos, que ese es otro muy común, y eso es porque básicamente no hay una interacción fuerte, ¿no? Entonces la interacción es más o menos despreciable o no hay de plano. Entonces los gases nobles y los metales suelen agruparse así porque uno son demasiado movibles, el enlace que forman es demasiado flojo y entonces lo que sucede es que se agrupan como sea lo más compacto posible, es decir, como si fueran esferas duras aplastadas, ¿no? Y la otra posibilidad es que sean de 8 enlaces y esos pues son los raros, que de alguna manera es una mezcla entre tipos de enlaces. Entonces esto nos lleva a... todavía no lo dije, perdón. Bueno, ahorita les digo a qué nos llevaba eso. Bueno, además de ver el número de enlaces que tiene cada vecino, también podemos ver una cosa que le llaman los cristalógrafos factor de estructura, que no es otra cosa que la correlación que hay entre una partícula y otra. O sea, lo que hacen es, echan el haz de rayos X o de neutrones y eso produce una sombra en una pantalla atrás, que se ve como esta. Y luego miden cuánto es la intensidad de esa cosa como función de la distancia al centro de ataque, de alguna forma. Y eso es el factor de estructura,
que exactamente si uno le aplica la transformada de Fourier a lo que teníamos, que eran al de aquí atrásito, ¿no? Entonces aquí estaban más de cerca, lo que van a tener es la estructura del sistema. Entonces, básicamente lo que están midiendo es cuál es la probabilidad de que haya una partícula a una distancia dada, ¿no? De otra partícula, ¿sí? Y lo que encuentran se ve como de esta forma, ¿no? Entonces, en algunos materiales se ve de este estilo. Esto es los materiales bien portados, los cristales, y los líquidos o los vidrios. Digo líquidos no porque sean líquidos, sino porque me estoy poniendo en el papel de los de estado sólido. Yo creo que son sólidos. Se ve una cosa como esta. Entonces, lo que uno nota de diferente es que aquí se perdió uno de los picos, pero esta cosa de aquí corresponde a esta parte de acá. Y lo que notan diferente, pues es que aquí hay dos picos y aquí hay un solo pico, ¿no? El que haya dos picos o un solo pico debería de estar relacionado con o sea, si tienen una probabilidad de encontrarse átomos a una cierta distancia y luego a otra cierta distancia, hay una fuerte correlación, significa como de alguna manera que están bien ordenados, ¿sí? Pero sigue habiendo picos, o sea, los dos tienen picos, ¿no? Entonces también está este de aquí y uno podría ver incluso unos más aplastados adelante, ¿sí? O sea, sí hay alguna correlación entre los núcleos o entre un átomo y sus vecinos a distancia, ¿no? No significa que ya estén totalmente desordenados. Si uno lo hace sobre un líquido de verdad, lo que va a obtener es una subida al inicio, porque no puede haber a menos que cierta distancia, ¿no? Porque el átomo ocupa un espacio, pero después va a haber una caída que va de manera exponencial y ya, ¿sí? Entonces, en el caso de los vidrios no se ve esa caída exponencial, se ve que hay alguna cosa, alguna forma ahí rara. Y eso tiene que ver con que tiene que haber alguna estructura. Perdona, mencionabas entonces que el factor de estructura es la transformada de Fourier, ¿de qué? Del factor de difracción, ¿no? Este es exactamente el factor de estructura, que sería la transformada de Fourier de la intensidad de esta cosa. Ok. Entonces, experimentalmente se mediría así, ¿no? Entonces, tú mides la intensidad que vas en promedio a cierta distancia y de la transformada de Fourier de eso y ya está, ¿ok? ¿Sí? Que es directamente pues, la distancia entre las partículas. Esta es la diferencia entre los vectores de onda de la luz que interfiere. Y este es el número de conteos que se tienen. Ok. Entonces, aquí solo quiero concluir, porque además ya no tanto tiempo no me queda. Quiero concluir hasta esta parte que, uno, los vidrios, si los enfriáramos suficiente, en algún momento deberían de cristalizar, según la teoría, ¿no? Dos, que si nosotros observamos esta cosa de la estructura, en el caso de los cristales es muy notorio que tienen una correlación fuerte, pero en el caso de los vidrios sigue habiendo algo de correlación, algunos puntos, algunas distancias que sí son preferenciales. O sea, esto nos está diciendo que a una distancia de 5 micras o lo que sea eso, es muy probable encontrarse un átomo. Pues eso tiene más o menos sentido porque nuestros átomos van a ocupar un espacio, entonces no dejan que se acerque más que eso, y como los estamos presionando a estar juntos, pues va a haber una probabilidad más o menos alta de que estén a esa distancia, ¿sí? Pero si está deformada la cosa, es un poco más raro que a una segunda distancia clara haya también buena probabilidad, y la hay. En el caso de los gases, insisto, se ve una cosa que simplemente decae exponencialmente, ¿no? Entonces, crece mucho a distancia de unos pocos nanómetros separado del sistema y después decae exponencialmente, ¿no?
Aquí no, aquí tiene esas ondulaciones. Entonces, alguna estructura sí hay. Ok. Por otro lado, como hubo otro golpe que se le dio a los de estado sólido, si me quedan 10 minutos. Otro golpe que se les dio a los de estado sólido, en el 2011 lo reafirmaron, pero el golpe se dio en el 84. Y luego, como la tajada final para que creyeran que no estaba tan bien fundamentada su teoría, se dio en el 97, cuando se aceptó que existían estas cosas. Entonces, la historia es que estaba Dan Shechtman, que es un israelita, haciendo un postdoc en Estados Unidos, y entonces, pues, él quería hacer vidrios. Para hacer un vidrio, en general, lo que uno tiene que hacer es bajar la temperatura lo más rápido posible. Entonces, de alguna manera, como que no le da tiempo de ordenarse a las moléculas, entonces quedan desordenados ahí atrapados. Entonces, él quería hacer eso con metales. Los metales son particularmente difíciles porque es de hecho difícil desordenar esferas. Si uno presiona incluso más o menos rápido un sistema de canicas, lo que va a terminar obteniendo es FCC o HCP, ¿sí? Pero si lo hicieran suficientemente rápido, las canicas quedarían formando estructuras raras. Como voy de una historia a la otra. Hay otra historia que un inglés, que es para que nos duela a los que hacemos vidrios, es uno de los primeros que estudió seriamente estas cosas, no pensando que iba a estudiar vidrios. No era físico, no era matemático, era agrónomo, y él lo que quería era tratar de entender por qué cuando abrían los hilos del maíz, que es como una especie de tambos de agua, pero en vez de agua tienen maíz, entonces se le abre a la llave, a veces no salía el maíz, ¿no? Entonces era más o menos problemático porque alguien tenía que ir a picar esa cosa y luego le caía encima el maíz, y había accidentes más o menos grandes. Entonces él quiso entender eso y fue el primero en estudiar esto de cómo empaquetar cosas, ¿no? Entonces no llegó muy lejos, pero dio como el empujón inicial para que esto comenzara a dar. Bueno, ok, entonces regresando a lo de Dan. Dan quería hacer un vidrio metálico, que son muy difíciles, le bajó a la temperatura tan rápido como se podía. Aquí en el Instituto de Física, en el principios de los 90 o finales de los 80 me dijeron que también lo hicieron, y lo que hacían era tomaban magnesio con no sé qué más, o sea, una aleación de magnesio con algo más, lo derretían, le echaban nitrógeno líquido, salían disparado el nitrógeno líquido y los pedacitos de metal como balas, o sea, eran bastante irresponsables, pero al final obtenían una de estas cosas. ¿Y qué tiene de especial esta cosa? Si cuentan cuántas estrellitas hay como de simetría, van a llegar a 10, ¿no? Entonces pasan de a este y así sucesivamente, van a contar 10. Entonces significa que tiene simetría decagonal, ¿no? O sea, yo lo giro 2pi sobre 10 y me va a salir exactamente la misma figura, ¿ok? Pues eso en principio está prohibido estaba prohibido para los que hacían estado sólido. ¿Por qué? Porque si uno gira un décimo de 2pi, la cosa esta, de hecho, si no gira exactamente 60 grados o 90 grados o 120 grados, no va a, 60, 120, 90 y 180, eso. Si no gira exactamente esas cantidades, no va a encontrar con que el sistema sea periódico, ¿no? Entonces, pueden verlo, ¿no? Como ya no me queda tiempo, no quiero perder tanto tiempo en esto, pero pueden girar esto, y para que pueda encimarse el rojo con el de arribita, y que la distancia esta se mantenga, porque no lo quieren deformar, necesitan que tenga esos ángulos exactamente. Porque si tiene cualquier otro ángulo, el sistema no va a ser periódico, porque ustedes quieren hacer a la vez eso y el poder mover una unidad en esta dirección o en esta dirección y que se mantenga lo mismo. Quieren poder hacer ambas cosas. Entonces, si hacen los cálculos
o sea, hacen el dibujo, van a darse cuenta que hay solamente esas posibilidades. O sea, se puede tener simetría 2, 3, 4 y 6. No se pueden tener ninguna otra. Entonces, el encontrarse una de 10, pues ciertamente se saltaba la se saltaba a una que era imposible. Entonces, cuando lo vieron, pues dijeron, esto es... Él mismo dijo que no era posible, lo probó, de hecho probablemente lo hizo en el 82 o algo así, lo probó un buen rato, y finalmente ya se convenció de que era el buen resultado, lo mandó a publicar y luego estuvo tan en pleito que hubo un premio Nobel que era doblemente premio Nobel que le dijo que él no había encontrado cuasicristales que eran estas cosas, sino que lo que había encontrado es que existían cuasicientíficos porque no había logrado entender de fondo nada. Al final pues le dieron el premio Nobel, así que creo que tenía razón. El caso es que ya tenemos aquí que hay algo que como que rompe un poquito las reglas. Quiero que noten que en este caso, a diferencia del otro, así yo me regreso aquí, hay los puntos de la cuadrícula y nada más. O sea, entre medio hay ruido, pero no hay puntos chiquitos. En este otro, sí hay. Entonces, el patrón de difracción es discreto, pero como que no se viera discreto, o sea, como que uno siente que si le diera más y más y más definición, tendría más y más puntos, y de hecho pasa, o sea, si yo le doy más definición aquí, pueda tener más puntos, pero van a dominar los que son muy luminosos. Ok, solo para decir que ahí hay como algo raro sobre estos estados de la materia. Y ya, como ya tengo que terminar, les recuerdo que hay como una cosa extra de los materiales, es estudiar el calor específico. Uno puede calcular, en el caso de los sólidos, que sigue la ley esta de Wien, ¿no? Si son metálicos, pues hay que agregarle la parte de que se formen conjuntos de fermiones ahí, ¿no? Ok, ahora sí ya paso a lo que más me interesaba y que ya voy a tener que ir un poquito más. Bueno, no, mejor prefiero dárselos el martes con más cuidado. En 1920 o algo así, este señor Kaussmann se le ocurrió tomar un montón de líquidos y tomar también datos de experimentales que sobreenfriaba y luego los congelaba. Y entonces medía cuánto era el calor latente que producía ese congelarse, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferencia entre la temperatura en la que debía de congelarse y la temperatura a la que se congelaba, tenía un calor latente diferente. Iba reduciéndose mientras más bajaba la temperatura. Y lo graficó para una serie de valores. Y se dio cuenta que seguían como estas curvas que son casi rectas después de un ratito. Si bajaba la temperatura del líquido más lentamente, podía lograr avanzar más en esta dirección, o sea, más hacia abajo. O sea, cuando se curva, esas curvitas que están punteadas ahí, cuando se curva, depende de la velocidad a la que uno baja la temperatura del sistema. Entonces, lo que se dio cuenta es que si extrapolaba la recta, o sea, si de alguna manera lograba hacerlo suficientemente lento y mantener el sistema en ese estado metastable, hubiera llegado, el calor latente es al final la entropía, ¿no? La diferencia entre las entropías de los sistemas. Entonces, lo que hubiera logrado es llegar a que nuestro líquido sobreenfriado iba a tener una temperatura, una entropía igual o hasta menor que el sólido, lo cual pues se vuelve paradójico, no porque viole alguna regla, sino porque viola nuestra creencia de cómo deben de ser las cosas. Si nosotros bajamos la temperatura, pasa de líquido a sólido, no al revés. Entonces, no debería de pasar que yo bajo la temperatura, formo hielo y bajo más la temperatura y en algún momento se licúa. Pero esto de alguna manera lo que nos estaría diciendo es que podría pasar eso. Que si yo bajo más la temperatura,
podría de repente pasar a un sistema donde el estado metaestable sea más estable que el estado estable y por lo tanto se vuelve metaestable el estable. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces eso es como, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, por supuesto, él creía que ahí, o sea, no significaba que eso iba a suceder, no era su predicción, sino su predicción es que la teoría estaba mal y eso nos iba a abrir diferentes posibilidades. Y, por cierto, llamaron después en el futuro a esta temperatura en la que se vuelve cero la diferencia en las entropías, temperatura de Gauss. Bueno, lo dejo hasta ahí para avanzarlo un poquito más. Por otro lado, si uno mide el calor específico, en este caso a presión constante, no a volumen constante, como función de la temperatura, además de que va a variar donde se forma ese pico, va a variar también el tamaño del pico, la altura del pico. Y eso da como que la impresión de que el que se forma un piquito nos recuerda, debería de recordarles las gráficas del modelo de Ising. Entonces, cuando uno tiene el modelo de Ising y mide el calor específico, en el punto de transición se forma esta especie de discontinuidad. En ese caso es discontinuo, o sea, se dispara. ¿Sí? Aquí no se dispara, se queda redondito, pero da la impresión de que se podría disparar. Y eso es como que automáticamente lleva a prender las alertas y decir, la transición vítrea, hasta todo lo que hemos dicho sobre la transición, es en realidad una transición de segundo orden, porque parece de entrada, pero tiene un pequeño problema. Las transiciones de fase suceden en una temperatura dada, las transiciones vítreas no, dependen de la tasa de enfriamiento en la que llevemos el sistema. Ahora, solo para terminar, ya no voy a seguir en los siguientes para no arruinar la historia y poder terminar a tiempo. Quiero que puedan ver, la próxima vez que venga voy a traer un video de cómo se ve la transición vítrea, pero hay una diferencia enorme entre la vítrea y la transición de fase normal. Cuando uno tiene agua y baja a 0 grados y se forma hielo, no hay un momento donde uno diga, esto como que es mieloso. Es líquido con una misma viscosidad o sólido totalmente. En el caso de los vidrios, no pasa así. En los casos de los vidrios, mientras uno va bajando la temperatura, va viéndose más viscoso y no hay ningún momento donde uno diga, aquí ya me quedó claro que es sólido. Algunos van a decir antes, otros van a decir después, porque lo que va sucediendo es que va incrementando la viscosidad del sistema. Patty me va a decir que no en todos los sistemas es así, pero les prometo hablar, es más, les voy a spoilear. Ahí está lo de los otros sistemas, ¿no? Bueno, ya lo dejo aquí porque llegué, pues es mi culpa que llegué un poco tarde. Entonces, sí. Sí. El trabajo de Kauffman es lindo. Sí. Es el primer modelo físico estadístico. Sí. Y más que nada, lo que habla de su temperatura de Kauffman es que es la temperatura, pero no es la diferencia, es lo que él define la entropía configuracional. Sí. Está bien que lo menciones porque vamos a verlo en la siguiente, vamos a ver sí. esa parte de la entropía configuracional. Y justamente. Lo que yo no entendí es el problema de hacer los vidrios metálicos. ¿Cómo? Que dijiste que había uno. Físicamente, Ajá. es que de hecho es porque son muy frágiles. Entonces uno tiene que bajar la temperatura normalmente mucho más rápido. Cuesta mucho más trabajo formarlo. Los vidrios metálicos, pues lo que sobró de Notre Dame, sí. Todos los vitrales, normalmente hasta los vidrios que nos hacen en Guadalajara, sí. Todos son vidrios metálicos. No le veo mucha la diferencia. No. Estos vidrios, o sea, los de silicio, son como vidrios covalentes. O sea, uno los tiene que pensar en que forman una especie de red entre las partículas. Los metálicos, más bien, son un montón de esferitas, entonces se vuelven frágiles justo por eso, porque uno incrementa un poquito el volumen y ya se
se derriten automáticamente. Sí, bueno, a ver, también sería ver cómo definimos los metales. Sí, con los enlaces, que casi no tengan enlaces en el fondo. Sí, porque, nada más rápido, o sea, depende del tipo de sustancia, porque si normalmente los metálicos son exactamente como tú le das los colores y todo, de hecho, por eso tienen la propiedad de lo fuerte. Pero bueno, luego discutimos. Luego lo discutimos, sí. Es una duda mezclada con un comentario, ¿no? Bueno, Sí. ya hemos platicado tú y yo recientemente con algo acerca de este Sí. asunto, pero en las proteínas, ¿verdad? Sí. ¿No? O sea, y claro, ahora recuerdo este comentario que decíamos de que si tú me pones esa gráfica sin saber de dónde viene, eso es lo que sucede. ¿Cuál gráfica? La última, la del Esta. CP. No, la del CP. Sí. O sea, si tú me pones esa gráfica, yo te digo que eso es lo que observan en biología molecular los biólogos moleculares cuando desnaturalizan una proteína. Es justo eso que está ahí. Y eso, bueno, y a los que estén interesados, pues les recomiendo un paper que tengo en unos proceedings, que justamente habla sobre el class transition en proteins, ¿no? Entonces, eso que está ahí, o sea, es justo lo que se ve en proteínas. Y adelantándome a tu gráfica, la otra, que es la que vas a hablar la otra. O sea, esa gráfica de Angel, ¿no? De Ángel. Sí, ¿no? exacto. Este cuate, ¿no? Bueno, Ángel, ¿no? Exacto. No, Ángel. Ángel, ¿Cómo se diga? Ángel. Sí, este hombre, ¿no? Sí. Entonces, es un vidrio, o sea, estos caen dentro de los vidrios, recuérdame, porque ya no me acuerdo si son los vidrios fuertes o los débiles. Es que depende. Aquí está. Los frágiles serían como los metálicos, o las proteínas entran entre los frágiles. Los frágiles, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es mi comentario, pero la pregunta es esta. O sea, digamos, si quisiéramos, hay muchas maneras de tratar de obtener esa curva para que se, en el caso de proteínas en la desnaturalización. ¿Esta de aquí? Con modelos de mecánica estadística, exactamente. Ahora, no sé, tú has explorado un poco cómo estos modelos de Ising se pueden conectar con eso, es lo que queremos hacer, ¿no? Pero Sí. Eventualmente, o sea, digamos, tú ya sabes más o menos. De hecho, cómo se ve en el caso de los... lo puse un poquito a propósito, parece quizás desconectado de esto del calor específico con la anterior, pero esta de aquí está extra relacionado con esto de los doblamientos, de los modos de doblamientos. O sea, son las mismitas gráficas, nada más volteadas, de alguna manera. Yo nada más por así que un poquito de historia. Lo que pasa es que, bueno, sí sabes que Luis y yo hicimos la tesis. Sí. En particular la doctora Juan García Colín, aunque yo no hice transición de la doctora, lo sabía recién. Y realmente uno de los intereses que tenía García Colín cuando se metió a la transición vítrea después de N y N y N, una de las cosas que le empezó a llamar la atención, y ahí está Luis, porque ahí está la tesis doctoral de Luis, era exactamente lo que se podía aprender de la transición vítrea de frágiles. García Colín normalmente todo lo que hizo frágiles para lo que era el desdoblamiento de las proteínas. Si mañana viene alguien a mi plática, Todos. ajá, de hecho esto tiene, ya está, trabajo de sol, ahí tenemos exactamente la parte de los tardígrados, ¿te acuerdas de toda esta parte? Que son mezclas de agua con frágiles, que son los que te ayudan a preservar los tejidos, las células y exactamente las proteínas. Sí. En la diapositiva donde mencionas lo de la R, justo antes de decir que todo sistema debería de cristalizarse y se enfría suficiente, no me quedó muy claro de ahí de dónde no, antes. Ahí esa. ¿De dónde ves que si enfrías demasiado va a cristalizar todo? La diferencia aquí, o sea, una temperatura está fija y la otra la estás bajando, entonces eso estás creciendo cada vez más. Esta diferencia, por lo tanto la R está reduciéndose. Y la R es el tamaño de la semilla para que se empiece a nuclear todo. Entonces, si es demasiado pequeño, pues debería de cristalizarse con una molécula. Que eso siempre hay, entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Atahualpa, ya nos diste
Espero que sí. Pues gracias. Ya se registraron todos. Vayan a registrarse y recuerden de decirle a Pati Carranza quiénes presentan cartel, porque tengo que buscar el lugar antes de que se vayan. Sí, ¿Okay? si ya lo dijeron, de todas maneras, chequen que los saltaron. Gracias y nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Gracias, Atahualpa. No, ¿de qué? Hazlos. No, tú me das para qué, para qué, para qué.